Bueno, muy buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Mi nombre es Eduardo Suárez, soy especialista en variadores de parte del Batrón. Y el día de hoy quien nos va a acompañar y nos va a ayudar con la presentación es Diego Blanco, que es el gerente de producto a nivel de Centroamérica y la región andina, ¿verdad? Diego, si gusta, le cedo el control y adelante con la presentación. Bueno, muchas gracias Eduardo, muy buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos en este espacio. Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre los variadores PowerFlex 755T. De pronto para los que han tenido la oportunidad de asistir a Expulvatron ya hemos hablado un poco sobre alguno de estos equipos. Sin embargo, quisimos aprovechar esta oportunidad y la ocasión que hace la semana pasada en el Automation Fair se hizo oficialmente el lanzamiento del release número 2 de estas familias de equipos con unas nuevas características en los equipos, aumentos en los rangos de potencia, y parte de lo que vamos a hablar durante este espacio es precisamente sobre esas nuevas características de los equipos y los rangos de potencia de los equipos. Eh, Esta es la agenda que hemos preparado para el día de hoy. Vamos a retomar un poco sobre estas aplicaciones precisamente que cubren estos variadores PowerFlex 755T relacionado con el tema de armónicos, aplicaciones regenerativas y lo que llamamos aplicaciones de bus DDC común. Posteriormente vamos a hablar un poco ya de lo que es cada una de esas soluciones para cada una de estas aplicaciones, y finalmente vamos a concluir principalmente con algunas características eh, que ya venía, digamos, trayendo la familia PowerFlex 755T, y les vamos a ir comentando cuáles son esas nuevas características o enhancements que hemos adicionado con este nuevo Release 2 que hemos lanzado recientemente en el Automation Fair. Bueno, al hablar, digamos, del por qué básicamente se pensó en desarrollar este tipo de producto, pues básicamente parte de algunas aplicaciones que nos hemos venido encontrando, en las que hemos venido utilizando otro tipo de tecnologías, pero que definitivamente requerían un desarrollo más profundo para responder a este tipo de requerimientos, y dentro de esas aplicaciones o requerimientos que hemos encontrado con estos clientes, una de ellas es precisamente la regeneración, ¿no? Aquellas aplicaciones regenerativas que nos obligan a buscar alternativas para manejar esa regeneración. Básicamente, acá como tratando de recordar un poco el tema de la regeneración, básicamente ocurre cuando el motor rota muy rápidamente, más rápido que la velocidad síncrona que tiene el motor o que la frecuencia que yo le estoy aplicando al motor, y en ese momento, en esa circunstancia, el motor actúa como un generador y convierte esa energía mecánica que está producida por la aplicación, que lo obliga a girar más rápido, en una energía eléctrica, y esa energía eléctrica migra hacia el variador de velocidad, y en el variador de velocidad yo debo buscar una solución para disipar esa energía. ¿Cuáles son las situaciones o qué se me puede presentar si yo no logro disipar esa energía? Lo primero que yo veo es una falla por sobrevoltaje, y dependiendo de este valor de tensión que yo pueda tener acá en el bus DDC, eh, puede incluso dañarse, digamos, los bancos de condensadores internos que tiene el variador de velocidad. De allí la necesidad de buscar alternativas para mitigar esta regeneración. ¿Qué es lo que normalmente hemos venido utilizando? Normalmente lo que hemos venido utilizando son soluciones de frenado dinámico que normalmente están incorporadas en el variador de velocidad, como están incorporadas ya en algunos de los equipos que ustedes ya conocen, que están utilizando en algunas de sus plantas o aplicaciones. Y también digamos que hay soluciones externas al variador de velocidad, pero cualquiera de estas dos soluciones básicamente lo que traen en común es que finalmente tienen un elemento que es esta resistencia de frenado que está acá en café en la presentación, que es la que se encarga de disipar esa energía en forma de calor, producto de que estos IGBTs internos o externos que incorporamos en el variador de velocidad actúen. Hay otras soluciones también que utilizamos con algunos partners que
tenemos, que son las soluciones o los módulos regenerativos que los veníamos utilizando con nuestro Compass Partner Bonitron, que básicamente esa unidad nos permite devolver esa energía hacia la red, que es algo similar a lo que estamos tratando de implementar con nuestra solución PowerFlex 755 regenerativo. Pero básicamente lo que veníamos utilizando normalmente es este tipo de soluciones. Normalmente las unidades regenerativas o los variables regenerativos, que son soluciones alternativas a estas que les estoy mostrando acá, se utilizan cuando la regeneración es muy grande o cuando los ciclos de regeneración son muy continuos. Cuando tenemos esos escenarios, estas soluciones con resistencia de frenado no son viables, ya que eh, el tamaño de la resistencia se hace muy grande en el dimensionamiento o sencillamente la cantidad de energía no permite que pueda disipar todo lo que estaría la aplicación demandándonos producto de la regeneración. Entonces, para esos escenarios es donde normalmente se viene utilizando los módulos regenerativos con nuestro partner Bonitron y más adelante les voy a mostrar lo que estaríamos utilizando con el PowerFlex 755T regenerativo. Otra situación que nos encontramos con nuestros clientes, otro requerimiento, es el tema de los armónicos, ¿sí? Este tema de los armónicos. Normalmente, digamos que los armónicos son señales de corriente o voltaje, que son múltiplo de la señal fundamental de corriente de voltaje que tenemos aplicada por nuestro variador de velocidad. Como características, pues básicamente son señales periódicas que tienen amplitudes y frecuencias, como les mencionaba, múltiplos de la señal fundamental que manejamos, ya sea pues para nuestro caso 60 Hz, que es lo que tenemos en nuestros países. Pero ¿qué pasa? Esas señales, básicamente, esto es como una imagen de lo que vemos normalmente, cómo afectan esos armónicos de corriente principalmente a nuestra red. Entonces, básicamente lo que ustedes ven en verde es la señal senoidal de corriente que está llegando al variador de velocidad. Lo que vemos en azul es, en este caso, es el quinto armónico, que es la distorsión que ya empieza a generar el variador de velocidad, y lo que vemos en rojo es la incidencia de ese armónico en esa señal fundamental de corriente. Lo mismo con todos los otros armónicos que se generan eh, producto del funcionamiento de los variadores de velocidad. Ahora, ¿qué efectos me generan esos armónicos? Como yo les comentaba, tenemos armónicos de corriente y armónicos de voltaje. Los que genera el variador de velocidad específicamente son armónicos de corriente. Estos armónicos de corriente viajan por la red, viajan por nuestra red, llegan a nuestros transformadores de distribución y cuando llegan a los transformadores de distribución se convierten en los armónicos de voltaje o los armónicos de tensión. Y cada uno de estos armónicos tiene unos efectos en el comportamiento o en la estructura de nuestra red que tenemos dentro de nuestras plantas. Por ejemplo, los armónicos de corriente que nos generan calentamiento en cableado y transformadores y motores, pérdidas en estos dispositivos principalmente, mal funcionamiento de circuit breakers y decremento del factor de potencias. Es un punto también crítico que a veces no se mide como efecto de los armónicos y es cómo afecta a los armónicos al factor de potencia. Acá lo vemos más o menos en esta fórmula, que el estar a los armónicos en esta fórmula o la distorsión armónica en el denominador de esta fórmula, vemos que directamente nos afecta el factor de potencia que podemos tener dentro de nuestra instalación. Finalmente, cuando llega esos armónicos de corriente del transformador, como yo les comentaba, que se convierten en armónicos de tensión, estos afectan otros componentes que están relacionados con mi sistema eléctrico. Lo vemos en equipos de comunicación, en equipos de instrumentación y donde lo vemos como más claramente es en los bancos de capacitores que podamos tener conectados en el mismo punto de acople común, en el cual si hay presencia excesiva de armónicos, se empiezan a generar resonancias en esos capacitores y empiezan a dañarse esos capacitores eh, que teníamos instalados para la corrección del factor de potencia. Ahora, ¿qué técnicas hay para la mitigación de armónicos o qué soluciones hay para la mitigación de armónicos? Este es como un resumen de lo que normalmente encontramos en el mercado y de hecho
en Rowell hemos venido utilizando. Algunas de estas soluciones las tienen nuestros equipos integrados, como son los inductores, las reactancias de línea o reactancias en el bus DC. Tenemos soluciones multipulso también, soluciones de 18 o 24 pulsos. Normalmente estas soluciones multipulso se utilizan en variadores de media tensión debido a que requiere de un transformador adicional y normalmente pues si aplicamos esta solución en baja tensión se convierte en una solución que desde el punto de costo efectiva no es la mejor, una solución también muy grande porque implica un transformador adicional y eso hace que normalmente en baja tensión no se utilice, sino que se utilice en media tensión. Otra solución que normalmente se encuentra en el mercado son las soluciones de filtros pasivos, son filtros externos al variador de velocidad. Allí también tenemos experiencia trabajando con este tipo de soluciones con algunos Compass Partner, como el caso de MTE, en el cual pues antes de tener las soluciones que vamos a hablarles el día de hoy, veníamos utilizando nuestro variador estándar con un filtro pasivo. Y finalmente, digamos que las soluciones que llamamos soluciones de tipo activo, como son los filtros activos, pues es otras soluciones que se han venido utilizando. Normalmente este filtro activo se utiliza cuando yo quiero mitigar armónicos sobre un grupo de variadores específicos. Estas soluciones que veíamos anteriormente las utilizamos para equipos individuales por el costo-beneficio que éstas implican, pero cuando ya hablamos de grupos de variadores, la solución de filtro activo se convierte en una excelente solución cuando ya tengo, por ejemplo, un grupo de variadores instalados y ya sobre esos variadores necesito buscar una solución efectiva para la mitigación de armónicos. Y la otra solución que está relacionada con lo que hoy le vamos a mostrar es la solución, acá lo hablamos de un rectificador de PWM, u otro lo conocemos en el mercado como rectificadores de frente activo tipo AFE, que básicamente se convierte también en una solución muy interesante, muy completa, que les vamos a hablar más adelante, que también hace parte de las soluciones que encontramos con el PowerFlex 755 TL, que es la solución de bajo nivel de armónicos. Finalmente, digamos que otras de las soluciones que nos han demandado el desarrollo de estos equipos que vamos a hablar el día de hoy son las soluciones de bus DDC común. Eh, algunas otras personas la conocen como soluciones multimotor. ¿Por qué? Porque básicamente en qué consiste en tener un rectificador común a través del cual yo genero un bus de DC común y a partir de allí voy a empezar a alimentar diferentes inversores en la medida que mi aplicación así lo demande. Un ejemplo típico donde vemos estas aplicaciones es en la industria papelera, en la máquina de papel. Normalmente la máquina de papel tiene varias secciones que implica diferentes motores de diferentes capacidades y digamos que la solución más efectiva desde el punto de vista de costo, de tamaño de la instalación y por la misma naturaleza de la aplicación que me exige una sincronización muchas veces de estos motores está relacionada con esta solución multimotor. Este rectificador que ustedes ven acá puede también ser regenerativo o puede ser un rectificador estándar. Básicamente, dependiendo de la aplicación y dependiendo de las cargas que tengamos acá en los inversores, en algún momento puede generarse una energía que necesita ser disipada y la forma más efectiva en estas soluciones es tener un rectificador regenerativo que me permita devolver la energía hacia la red y son aplicaciones que normalmente encontramos, como les comentaba, en la industria de pulpa y papel que requiere este tipo de soluciones. Entonces, a partir de estas aplicaciones que yo les comentaba anteriormente y de estos requerimientos, como el tema de armónicos, surgió la necesidad de trabajar, digamos, en este tipo de soluciones que la estamos enmarcando dentro de nuestros variadores PowerFlex 755T. Estos variadores llevan cerca un poco más de 2 años en el mercado desde su lanzamiento y a partir de allí pues hemos desarrollado varias mejoras al respecto. Básicamente para los que ya están relacionados con nuestro portafolio de la familia
PowerFlex 750, que tenemos los variadores PowerFlex 753 o los variadores PowerFlex 755, nos es un poco más sencillo comprender que estos variadores PowerFlex 755T básicamente son una extensión de nuestro portafolio de la familia PowerFlex 750. Entonces, básicamente esa extensión se, se compone de tres familias principalmente que están relacionadas con las aplicaciones que vimos anteriormente. Entonces, en primera instancia tenemos el variador PowerFlex 755TL. Esa L básicamente obedece al tema del low harmonic, entonces es un variador de bajo nivel de armónicos, ¿sí? Que básicamente lo utilizamos para aquellas aplicaciones de bombas, ventiladores, compresores, en donde nuestros clientes ya tienen la necesidad de controlar los armónicos, de buscar una solución de bajo nivel de armónicos por el número de cargas con variación de velocidad que tienen dentro de sus plantas. El rango de potencias, que es algo de lo que les vine comentando al principio, que vino con el Release 2, antes lo teníamos a partir de 250 caballos, ahora lo tenemos desde los 10 caballos de potencia. Con esto podemos cubrir aplicaciones que antes no cubríamos con el rango de potencias que teníamos, como por ejemplo pequeñas bombas, pequeños ventiladores, compresores, en los que a pesar de que estamos hablando de cargas de 100, 150 caballos, ya demandan la necesidad de una solución de bajo nivel de armónicos por el número de equipos que podamos tener dentro de la planta. La otra familia de equipos es la familia PowerFlex 755TR. La R se refiere a un variador regenerativo. Entonces, este es un variador que además de ser un variador de bajo nivel de armónicos, también es un variador regenerativo, ¿sí? Esta familia nos permite manejar un rango más amplio de potencias, hasta 6.000 caballos. Esto a raíz de algunas aplicaciones que tenemos en algunos clientes de minería, de bandas transportadoras, en las cuales esas bandas transportadoras manejan unas potencias muy grandes y sobre todo cuando son bandas transportadoras de downhole, o sea, que van llevando el material aguas abajo, se presenta esa regeneración y se hace la necesidad de tener este tipo de soluciones. También, digamos que en este tipo de equipos ampliamos el rango de potencia respecto al Release 1. Antes lo teníamos en 250 caballos, ahora lo tenemos a partir de 10 caballos y con este nuevo rango de potencias nos permite manejar algunas aplicaciones muy interesantes, como por ejemplo pequeñas centrífugas en los ingenios azucareros, perdón. Acá en Colombia, algunos ingenios tienen centrífugas que están en el rango de los 100 a 150 caballos y que por el tipo de aplicación de estas centrífugas generalmente presentan ciclos de regeneración muy largos y requieren de una solución regenerativa para su operación. También en el tema de grúas, pequeñas grúas que cuando están haciendo el izaje de las grúas, el izaje de la carga, eh, se presenta esa regeneración o cuando están eh, cuando están bajando la carga, se presenta la regeneración y se hace necesario una solución de este estilo para manejar la regeneración de una forma eficiente para este tipo de aplicaciones. Y finalmente tenemos la solución del PowerFlex 755TM, que como yo les decía, es la solución de bus DDC común para aquellas aplicaciones multimotor en las que se hace necesario tener una optimización en el espacio con la cual podemos tener un rectificador común y los inversores que requiramos a la hora de tener la aplicación completamente atendida. Este es un ejemplo de lo que es internamente un diseño de un PowerFlex 755TR o TL. Como ustedes pueden ver, es un diseño optimizado. Fue pensado en hacer una instalación más eficiente y poder tener unas facilidades en el tema del mantenimiento. De igual forma, también la optimización de espacio para albergar una mayor densidad de potencia en un menor espacio, en un menor tamaño de equipo, también se pensó en este diseño. Este, por ejemplo, es un equipo de frame 8, que podríamos estar hablando de un equipo de 800 caballos fácilmente, y en este tamaño de gabinete básicamente tenemos un espacio, para que se hagan ustedes una idea, de ancho de 2,10 metros de ancho por 60 de profundidad y por 2,10 metros de alto.
lo cual hace que sea un equipo compacto para la potencia que podemos albergar en ese tipo de equipo. Eh, Como yo les comentaba, digamos que está pensado mucho el tema del diseño en la facilidad de mantenimiento. Eso se ve acá en un diseño modular de los equipos. Entonces yo tengo módulos, por ejemplo, este que está acá extraído es el rectificador del variador de velocidad. El que ustedes ven acá a mano derecha es el inversor. Entonces, la facilidad para el mantenimiento, para el intercambio de piezas, también se realiza mucho más fácil con este diseño de equipo. Eh, También hablando del tema de mantenimiento, no hay necesidad, digamos, de hacer una desenergización, digamos, de los módulos al interior del variador de velocidad, de desconectar ningún componente. Básicamente los módulos son enchufables, son extraíbles, y si yo necesito hacer una eh, mantenimiento o una revisión del módulo, sencillamente lo extraigo, lo desconecto, pero no requiero hacer ninguna desconexión al interior del variador de velocidad. Básicamente son los módulos plug and play que básicamente se traduce en facilidad para el mantenimiento del equipo. Y otra cosa importante es desde el punto de vista de los repuestos. Entonces, como ustedes ven acá, digamos que el diseño del rectificador y el inversor es el mismo. Entonces, básicamente tendrías un solo módulo que el módulo de control, que es este que ustedes ven acá, configura automáticamente dependiendo de la posición donde se conecte el módulo. Entonces, un solo módulo lo puedo utilizar como rectificador o como inversor para el tema de repuestos. Finalmente, el encerramiento, digamos que el encerramiento que tenemos ahorita, digamos, desarrollado, está el encerramiento básico que es IP21, o digamos que si ya tenemos condiciones de polvo dentro de la instalación, tenemos ya la opción de IP54. Aquí por aclarar, digamos que estos dos tipos de encerramiento están pensados para uso interior en el tema de nuestras aplicaciones. Bueno, como ya les había adelantado algo del PowerFlex 755TL, entonces es un variador de bajo nivel de armónicos. Básicamente va desde los 10 caballos hasta los 1800 caballos. Es una tecnología que está diseñada para mitigar armónicos provenientes de la misma generación del variador de velocidad. Está diseñado para que sin necesidad de ningún elemento externo al variador de velocidad, ya el mismo variador de velocidad está en capacidad de cumplir con lo que a nivel de niveles de armónicos, por ejemplo, la norma IEEE 519 nos exige, que en este caso la norma IEEE 519 nos exige una distorsión armónica de corriente menor al 5% en el punto de acople común. Otro punto importante, básicamente con este diseño, al ser un variador también de frente activo, nos permite garantizar un factor de potencia cercano a 1, minimizando los costos de energía y optimizando todo lo relacionado con energía reactiva que puedo tener dentro de la instalación eléctrica. Básicamente lo que buscamos con esta solución es reducir todos los efectos que pueden generar los armónicos, sobre todo a los equipos que están adyacentes al variador de velocidad que está generando este tipo de distorsión armónica. Esta es una imagen de lo que internamente tenemos dentro del variador de velocidad como los tres grandes componentes del variador de velocidad. Voy a empezar del motor hacia la red para mencionarlos. Entonces, básicamente tenemos el inversor, que hasta allí digamos que no hay ningún diferenciador respecto a los variadores estándar que venimos manejando. Digamos que en general todos los fabricantes de variador de velocidad actualmente manejamos IGBTs en el inversor. Donde empieza a ver los cambios es principalmente en el rectificador. Entonces ya no tenemos un rectificador con diodos o tiristores como tenemos en un variador convencional, sino que tenemos un rectificador con IGBTs. Entonces tenemos IGBTs en el rectificador e IGBTs en el inversor. Y finalmente tenemos este pequeño filtro, un filtro LSL, que se encarga de culminar el proceso de rectificación de los armónicos. Además, que nos sirve de elemento de acople entre el rectificador del variador y la red. Entonces, básicamente este conjunto de rectificador activo con filtro LSL es el que se encarga de
mitigar los armónicos que podría estar generando el variador de velocidad, de tal forma que acá en bornes del variador de velocidad voy a tener el 5% de distorsión armónica, como nos lo pide la norma IEEE 519, sin ningún elemento adicional o externo al variador de velocidad. La otra solución es el variador regenerativo, entonces, que es el 755TR, lo mismo viene desde 7.5 kilovatios o 10 caballos hasta los 6.000 caballos, como yo les mencionaba anteriormente. Si ustedes ven el hardware como tal del equipo, es muy similar al del variador de bajo nivel de armónicos, lo cual pues ya nos lleva a concluir que también es un variador de bajo nivel de armónicos, pero adicionalmente, hacer un variador de bajo nivel de armónicos nos permite manejar la energía regenerada por determinada aplicación y poderla devolver a la red. Incluso esta energía puede ser utilizada por otras cargas que estén conectadas en el mismo punto de acople común del variador de velocidad, y de allí que para algunas aplicaciones este tipo de soluciones regenerativas también me generan un ahorro energético, debido a que la misma energía que está generando la aplicación puede ser utilizada por otras cargas, y evito demandar de la compañía de energía esa energía que en algún momento las otras aplicaciones pueden demandar. Este es el diseño de lo que yo les comentaba, básicamente de lo que sería un variador 755TL o 755TR. Este es un frame 8 que más o menos estaría albergando un variador entre 600 y 900 caballos aproximadamente. Básicamente acá, rápidamente para resumir, tenemos acá un circuito de precarga, tenemos el filtro LSL, tenemos el rectificador, tenemos el inversor, tenemos el enclosure, que puede ser IP21 o IP54, y tenemos la unidad de control, que es básicamente donde se encuentra todo el control de motor, y donde están la posibilidad de instalarle las tarjetas opcionales de comunicación, de iOS, que podamos requerir para el variador de velocidad. Esta es, digamos, una información ya de lo que es la solución de Drive System o la solución de bus DDC común. Ya lo tenemos en este caso hasta 3.000 caballos también esta solución de bus DDC común. Eh, Básicamente, como yo les comentaba en la explicación al principio, lo que se busca con este tipo de soluciones es tener un bus DDC común para alimentar diferentes inversores, o incluso alimentar variadores también de la familia PowerFlex 750 a través del bus DDC. Entonces, básicamente, lo que tendríamos internamente dentro de una solución de este estilo, es lo que vemos acá. Entonces, lo que ustedes verían acá en rojo sería el rectificador de bus DDC común. Entonces, este es el rectificador común que tendríamos para la solución, y a partir de allí empezaríamos a tener lo que son los N inversores que tendríamos dependiendo de los motores que vayamos a controlar. Acá, pues esta imagen nos recuerda un poco lo que yo les comentaba, que normalmente donde vemos este tipo de aplicaciones es en las máquinas papeleras, donde podemos tener muchos motores involucrados dentro de la máquina papelera, y se hace necesaria una coordinación entre todos estos motores para lograr un funcionamiento óptimo de la aplicación, y es precisamente donde aplicaría, donde tendría un mayor éxito esta solución del PowerFlex 755TM. No sé si hay alguna pregunta hasta aquí. Eduardo, no sé si de pronto tú que has visto ahí en el chat nos han preguntado algo, o alguno esté interesado en hacer alguna consulta hasta el momento. ¿Continuamos? Aló. ¿No hay preguntas? No, de momento no, Diego. De igual manera hay una parte, una sección que dice questions, ahí nos las pueden escribir y en el momento que hacemos ok, perfecto, perfecto, y se las respondemos, perfecto. Entonces, si hay alguna inquietud o algo que les haya quedado,
nos las pueden enviar por ahí y con Eduardo las respondemos sin ningún problema. Sí. Perfecto, De momento tenemos perfecto. nada más un comentario que va todo claro de parte de Oscar Gutiérrez. De igual manera, Ok, si fuera caso, también puedo utilizar la sección de chat, me la envían a mí y en el momento que usted haga una pausa yo se la leo. perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Con gusto. Bueno, ahora, este tipo de soluciones regenerativas de bajo nivel de armónicos y solución de USDS común están basadas también en un desarrollo o en una optimización del modo de control de motor. Básicamente a este nuevo modo de control de motor lo hemos llamado Total Force, ¿sí? Básicamente es un desarrollo de control de motor que nos ha permitido realizar unas optimizaciones en cuanto al desempeño y la utilización del variador de velocidad. Eh, Muchas de los desarrollos que les comenté al principio en cuanto a optimización para la instalación, el mantenimiento, está desarrollado en esta solución de control de motor de Total Force. Eh, eh, Nuevamente, para los que ya han venido trabajando con nuestra familia PowerFlex 750, esta es una evolución de ese control de motor que tiene la familia 750 en los equipos 753 y 755. Esa tecnología de control de motor en nuestros equipos la llamamos la tecnología Forge, ¿sí? Que básicamente es una tecnología que la tenemos patentada desde los años 90, que hemos venido utilizando con bastante éxito en diferentes aplicaciones, sobre todo aquellas aplicaciones donde necesitamos un control muy preciso de velocidad y de torque. Entonces, digamos que esa tecnología de motor va a seguir con nuestra familia o con nuestros equipos PowerFlex 753 y 755. Y para la familia o para la extensión, digamos, de nuestro portafolio con la familia PowerFlex 755T, tenemos la tecnología Total Force, ¿sí? Básicamente, como lo menciona acá el slide, pues es una evolución de la tecnología Force. Eh, Tiene algunas características que les voy a mencionar más adelante. Algunas las mencionamos acá, por ejemplo, un mejor ancho de banda para el control de motor, que básicamente se traduce en un mejor control de la aplicación o control de torque ante cambios repentinos de la aplicación, mejor precisión y exactitud en el control de torque. eh, Tiene esta función de observador de carga o control adaptativo, que ya les voy a hablar un poquito más adelante de eso. Tiene, tiene unos algoritmos incorporados para mejorar la reducción de ruido de modo común. Básicamente, esto se traduce en que la forma de onda que yo voy a generar hacia el motor es mucho mejor, me genera una menor cantidad de ruido de modo común y digamos que de allí el comportamiento o la forma de onda que tenga hacia el motor sea mucho mejor que lo que veníamos trabajando con la tecnología de Force. También está el tema de la eficiencia energética que voy a tener, sobre todo cuando estoy haciendo control de armónicos, cuando estoy haciendo manejo de la regeneración y cuando estoy garantizando el factor de potencia independiente del rango de velocidad y de carga que tengan los variadores de velocidad. Y básicamente se convierte también en una experiencia de usuario simplificada, que también lo vamos a ver un poco más adelante, ya que varias de estas características lo que buscan es garantizar una interfaz con el usuario más sencilla, un comisionamiento más rápido de los equipos y también a la hora de la operación y mantenimiento, tener una operación y mantenimiento mucho más amigable para el operario. Entonces, como les comentaba, básicamente esta tecnología de Total Force básicamente está pensada para estos tres escenarios que normalmente nos encontramos dentro de nuestro día a día en nuestras plantas, ¿no? Entonces, estamos buscando buscar una optimización en el diseño, lograr una optimización en el desempeño, en la operación diaria que tenemos y una simplificación en el mantenimiento, ¿sí? Entonces, básicamente muchas de las características que les vamos a mencionar a continuación, que están implícitas en las soluciones de bajo nivel de armónico, regenerativo o UDS común, los que buscan es precisamente lograr unos beneficios en cuanto a diseño, operación y mantenimiento para nuestros clientes, que se traducen, por ejemplo, en reducciones en los tiempos de comisionamiento, una optimización en la producción, reduciendo los tiempos de parada no programadas que tanto nos afectan en el día a día y
a la hora de realizar los mantenimientos, puede realizar una mejor planificación de los mantenimientos, también evitando o reduciendo las paradas no programadas y que esta labor de mantenimiento se traduzca en una labor de mantenimiento predictiva y preventiva y no en una labor de mantenimiento, digamos, de resolución del fallo sin haber previsto que pudo haberse llevado alguna acción correctiva antes de llegar a este escenario. En cuanto al diseño, básicamente lo que buscamos es tener tres componentes básicos que fuera más rápido, más flexible y más uniforme. Digamos que en cuanto a la rapidez del diseño, básicamente algunas de las características están relacionadas, por ejemplo, con algunas mejoras que hemos incorporado en el diseño de DeviceLogix, que le voy a mencionar más adelante, aplicaciones embebidas que ya tienen el diseño del equipo, como por ejemplo para aplicaciones de levantamiento artificial, de grúas que vienen embebidas, flexibilidad, como ustedes lo vieron, hay una optimización en el tamaño del equipo, la posibilidad de incorporar diferentes soluciones que nos permitan integrarnos a las plataformas de control que tenemos dentro de nuestros clientes y desde el punto de vista de la uniformidad, vamos a ver que lo que se buscó con el diseño del equipo está muy relacionado con tener características e interfaces eh, uniformes con lo que ya veníamos trabajando. Por ejemplo, en el tema de programación, ustedes muy seguramente han venido trabajando la programación de nuestra familia PowerFlex 750 con el Connected Component Workbench. Vamos a ver que la programación de este PowerFlex 755T es exactamente igual que veíamos con el PowerFlex 755T, con algunos beneficios adicionales o con algunos diferenciadores adicionales que se han incorporado con las nuevas versiones del CSW, como por ejemplo el monitoreo de algunas variables y la graficación de algunas de esas variables, que eran algunos de los puntos que nuestros clientes nos habían venido solicitando en las anteriores versiones de CSW. Desde el punto de vista de diseño, entonces ya lo he hablado un poquito en el slide anterior, pero está relacionado con la optimización en el diseño. Entonces, parte de lo que se buscó con este nuevo Release 2 que recién tuvimos la semana pasada en el Automation Fair fue precisamente adicionar otros rangos de potencia y sobre las potencias, algunas potencias que teníamos o que veníamos trabajando, se logró una optimización en el diseño del equipo. Por ejemplo, este es un frame 7, que es muy similar la distribución de los equipos a como veíamos en algunos slides anteriores, que es un frame 8, pero es un equipo más compacto y por ejemplo en este equipo podemos tener albergados hasta 500 caballos, lo cual habla de que es un equipo muy compacto. Básicamente este equipo de ancho tiene aproximadamente 1,2 m aproximadamente, es un equipo pues bien compacto en lo que vemos en cuanto a tamaño y densidad de potencia que podemos manejar. Esto es para que lo tengamos presente los que ya conocían nuestros equipos. Esto es como las nuevas frames y los nuevos rangos de potencia que tenemos con el Release 2. Entonces tenemos el frame 5, que básicamente estaríamos manejando potencias desde 10 hasta 75 caballos. Tenemos el frame 6, potencias desde 75 caballos hasta 200 caballos. Y tenemos el frame 7, que estaríamos hablando de potencias desde 150 caballos hasta 500 caballos en estos frames de equipos. También desde el punto de vista de diseño, como yo les mencionaba, una de las optimizaciones que se trabajaron en el método de control de motor que está relacionado con esta tecnología de Total Force es adicionar algunas características y mejoras en el control de DeviceLogix. Entonces, básicamente, pues primero tenemos más bloques de función disponibles, ¿sí? También, digamos, el escaneo de la lógica de esta función también se mejoró, lo tenemos en 2 milisegundos, está este escaneo del programa. También digamos que para aquellos que han manejado el DeviceLogix, se adicionó esta función que llamamos acá Tag Binding, que básicamente
básicamente lo que nos permite es crear cualquier tipo de tag para cualquier tipo de parámetro. Antes teníamos una limitación en ese aspecto con la anterior versión de DeviceLogix, pero con esta nueva versión, digamos que podemos crear tags para cualquier tipo de parámetros. Y básicamente lo que se busca con esta nueva edición de funciones de DeviceLogix es que podamos tener una mejor productividad y un mejor desempeño a la hora de poder hacer diseños o implementaciones de aplicaciones en las que normalmente con otra tecnología, con otro tipo de equipos, necesitaríamos de un controlador externo, pero muchas de esas funciones, gracias a esta funcionalidad de DeviceLogix, la podemos desarrollar dentro del variador de velocidad. Por ejemplo, aplicaciones, hace poquito nos llegó una consulta de una aplicación para un sistema de bombeo, en la cual necesitaban hacer una secuencia de apagado y encendido del sistema de bombeo. Eh, digamos que siempre era extensa esa secuencia porque dependía de algunas variables y de algunos sensores que estaban llegando al variador de velocidad, pero se pudieron desarrollar dentro del variador de velocidad sin recurrir a un controlador externo como normalmente se utilizaría. También desde el punto de vista de diseño, estábamos hablando de la compatibilidad con los motores. Entonces, un aspecto importante que a tener en cuenta es que esta tecnología, digamos, de Total Force estaría en capacidad de manejar tanto motores de inducción como motores de imán permanente, teniendo en cuenta que es una tecnología, esta de motor de imán permanente, que se está imponiendo debido a la alta eficiencia que tienen este tipo de motores. El tamaño de estos motores también es más pequeño que lo que tenemos respecto a un motor de inducción. Para que se hagan ustedes una idea, para un requerimiento de torque específico en un motor de inducción, podría estar necesitando un motor de 100 caballos de inducción, y si lo lleva un motor de imán permanente, para lograr garantizar ese mismo valor de torque, estaríamos hablando fácilmente de un motor de 50 caballos, cerca de la mitad. De allí que este tipo de tecnologías se está imponiendo y nuestras soluciones están encaminadas precisamente para que a futuro, si el cliente quiere hacer una implementación, el variador esté en capacidad de manejar este motor. Puede ser que actualmente lo esté manejando con un motor de inducción, pero a futuro, si llega a alguna aplicación con motor de imán permanente, el variador está en capacidad de manejar los dos tipos de motores sin ningún problema. También, digamos, desde el punto de vista de control de motor, que es algunas de las funcionalidades que yo les venía comentando, está la función de ancho de banda, que básicamente lo que se refiere es qué tan rápido el variador puede responder o qué tan rápida es la respuesta dinámica del variador de velocidad ante algún cambio de referencia que tengamos para la aplicación. Entonces, básicamente lo que se busca con esto es que el error ante algún cambio de la referencia se reduzca lo máximo posible, de tal forma que esa respuesta dinámica sea lo más rápida posible y no tenga fluctuaciones en la operación que podrían traducirse en algún problema, por ejemplo, de desperdicio de material o malformación de algún material y desperdicio del mismo. Esta función también, digamos que en cuanto a comportamiento del motor, básicamente está relacionada con posibles cambios que podamos tener en la carga, provenientes, por ejemplo, de una piedra en algún molino, proveniente, por ejemplo, de alguna carga inusual en una banda transportadora, y básicamente lo que busca con esta función es que el variador de velocidad haga un filtrado, que no se produzca una perturbación y que continúe con el funcionamiento y la garantía del torque que necesita la aplicación. Y finalmente, esta otra función de Velocity Tracking básicamente está relacionado con fuerzas externas, por ejemplo, cuando tengo, sobre todo en aquellas cargas de alta inercia, que me puede generar algunas fuerzas externas en el eje del motor, y el variador de velocidad tiene que garantizar que, a pesar de que tenga esa presencia de esas cargas externas, no genere ningún problema en el modo de control de motor y en el torque que tiene que garantizar para la aplicación. Lo otro básicamente está relacionado con las mismas aplicaciones que está en capacidad de manejar el PowerFlex 755T, como son las aplicaciones regenerativas o de bajo nivel de armónicos, que se traducen en posibles ahorros de energía dependiendo de la potencia y tipo de aplicación, y en la facilidad
o en la flexibilidad que tenemos para dar soporte a diferentes aplicaciones que podamos tener dentro de la industria. En cuanto a operación, que es otro de los puntos importantes en los cuales se trabajó el desarrollo del equipo. Entonces vamos también a encontrar tres aspectos importantes: optimización en el funcionamiento del equipo, reducir los tiempos de parada no programada y buscar los ahorros de energía dependiendo de la aplicación que nos vamos a encontrar. Esta optimización, básicamente, en la operación está relacionada con tres funciones principalmente que tenemos disponibles en el equipo. Aquí es importante aclarar que estas funciones ya están embebidas en el control de motor, en el total force que viene el variador de velocidad, y están diseñadas desde el punto de vista de tener una funcionalidad analítica. Entonces, básicamente se quiere hacer una analítica sobre el control de motor y de esta forma lograr mejorar el desempeño y reducir los tiempos de comisionamiento. Para darles una idea, digamos, de dónde aplican estas funciones, podemos mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, esta función de Load Observer es muy importante. Digamos que algunos de nuestros ingenieros de servicio nos han dado una realimentación de cómo los tiempos de comisionamiento se han reducido con esta función de Load Observer. Por ejemplo, en aplicaciones de alta inercia, por ejemplo, en bobinadoras y en desembobinadoras, en los que el control puede cambiar dependiendo del tamaño del rollo o dependiendo del material. El tuning del variador de velocidad normalmente tarda mucho tiempo en ese tipo de aplicaciones, pero básicamente esta función que automáticamente está monitoreando los posibles cambios de la carga y compensando en el lazo de control esos posibles cambios de la carga, hacen que el ajuste y el tuning del variador de velocidad se realice en un tiempo más corto para este tipo de aplicaciones. También en el tema de la función adaptativa, básicamente lo que busca esta función adaptativa está relacionada con aquellas aplicaciones o aquellos escenarios en los que podemos tener en algún momento determinado resonancia o vibraciones producto de los acoples o producto de la misma carga, y se hace necesario que el variador de velocidad haga un filtrado de estos posibles vibraciones o resonancias momentáneas y que no afecten el funcionamiento del equipo. Normalmente cuando tenemos este tipo de situaciones se traduce en una falla en el variador de velocidad, en una parada no programada y en una parada de proceso. Lo que se busca precisamente con esto es que el variador de velocidad detecte que fue una condición momentánea de resonancia, ajuste su control para que, a pesar de que se produzcan estas resonancias o estas vibraciones, puedan seguir operando el equipo o pueda saltar, por ejemplo, esas frecuencias de vibración y no afecten el funcionamiento ni del variador ni de la aplicación. Y finalmente tenemos el Bus Observer. Esta función de acá del Bus Observer está enfocada sobre todo a la solución del variador de DC común, el PowerFlex 755TM. Está pensada específicamente esta solución, y básicamente lo que se busca con este tipo de soluciones es lograr mantener el bus DC estable. Si ustedes me permiten, para explicar un poquito esta función, me voy a devolver, a este grafiquito que me ayuda. Entonces, ¿qué pasa? Se cambió, permítame un segundito, ya. Básicamente acá tenemos un bus de DC común, ¿sí? Y tenemos varios inversores conectados. Entonces, básicamente esos inversores prenden, apagan, dependiendo de la aplicación. En algún momento podría generarse una regeneración, por ejemplo, a partir de este motor. Y todos estos escenarios que les comenté anteriormente, básicamente se traducen en posibles perturbaciones que yo pueda tener en el bus de DC, que si no los controlo, pueden afectar a los otros inversores que puedan estar conectados en el mismo bus de DC. Entonces, básicamente lo que busca esa función es hacer un control efectivo, básicamente del lazo de corriente, dependiendo de las condiciones que yo tenga en el bus de DC. Y digamos que de alguna forma él va haciendo una medición continua de cuáles son esas condiciones, y de acuerdo a eso va a ajustar el funcionamiento del lazo de control de corriente del rectificador.
proporcionando o garantizando que se mantenga esta tensión en el bus DDC lo más estable posible y no afecte el funcionamiento y la operación de los inversores que se tengan conectados. Acá vamos a volver un poquito, se bloqueó. Ok. Otra función desde el punto de vista de la operación es esta función, por ejemplo, de anti-sway. Yo les hablaba que había algunas funciones ya embebidas para la optimización del proceso. Normalmente, por ejemplo, en otros fabricantes, eh, esto implicaría adquirir un software adicional o una versión de firmware adicional para instalarle en el variador de velocidad. En el caso de nuestros equipos con la tecnología Total Force, esta función ya viene embebida en el variador de velocidad y la utilizamos para aquellas aplicaciones de izaje en donde queremos evitar este fenómeno que tenemos en estas aplicaciones que lo conocemos como el penduleo. No sé cómo lo conocen, lo conocemos por allá en Costa Rica, pero acá en Colombia lo conocemos como el penduleo, y es básicamente cuando estoy haciendo el lisaje o el movimiento de la carga, tiende a generarse movimiento tipo péndulo que puede generar problemas para la aplicación y que es nada deseable en este tipo de soluciones, sobre todo desde el punto de vista de seguridad. Otro aspecto importante desde el punto de vista de operación, y este está muy relacionado con el evitar las paradas no programadas, y es cómo responde el variador de velocidad ante eventos de SACs provenientes de la red, sobre todo en aquellas instalaciones donde tengo problemas de calidad de energía, y en ese aspecto el variador debe responder de la mejor forma posible para que esos fenómenos no afecten la aplicación y continúen en la medida posible la operación. Esta función la llamamos el Power Loss Rise Through, que de alguna forma pues en los 750, los 753 y 755 pues lo teníamos disponible. Sin embargo, en esta versión de Total Force pues tenemos unas optimizaciones en los tiempos de SACs que puede soportar el variador de velocidad. Básicamente, este diseño está construido o fue desarrollado bajo este estándar SEMI F47, el cual básicamente demanda para el variador de velocidad altos requerimientos en cuanto a soportar diferentes SACs por un tiempo determinado. Entonces, por ejemplo, debe garantizar, por ejemplo, SACs hasta del 80% por un segundo, que realmente pues es prácticamente desenergizar el variador por un segundo, es un tiempo muy largo, pero el diseño del equipo pues está pensado en desarrollar eso. Estos valores que ustedes ven acá a mano derecha es garantizando los valores de torque, o sea, sin perder el control de la aplicación. Y ya digamos que hay otras condiciones de operación en las que ya sacrificando comportamiento de torque, comportamiento de la aplicación determinada, pueden soportarse condiciones de rise-through hasta de 10 minutos, aprovechando energía cinética proveniente de la misma carga. ¿Sí? Pero básicamente lo que vamos a ver desde el punto de vista práctico y de operación es que si se presentan SACs en la red, estos SACs, el variador de velocidad los va a soportar sin ningún problema. Normalmente tiempos que son superiores a los que los tiempos de reconexión de las protecciones de la red se demoran en restaurarse. Entonces, básicamente el variador de velocidad no va a haber estos SACs provenientes de la red y se traduce en reducción de paradas no programadas producto de las condiciones que yo tenga en la red. Finalmente, desde el punto de vista de mantenimiento, el diseño del variador de velocidad del PowerFlex 755T y la tecnología de control de motor Total Force también han incorporado varias características y mejoras en el desarrollo y en el diseño del equipo. Una está relacionada desde el punto de vista de cómo es la intercambiabilidad o cómo es la reparación de los elementos, y el otro aspecto a tener en cuenta es qué información me puede brindar el equipo
para que desde una perspectiva de analítica y de predicción yo pueda hacer una anticipación a lo que puede ocurrirle al variador de velocidad o algún elemento que compone el variador de velocidad. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de reemplazo de elementos, acá mencionamos, acá digamos que esta imagen nos muestra un poco de cuáles son esos elementos que normalmente tienden a cambiarse periódicamente de acuerdo a las rutinas de mantenimiento de los variadores de velocidad, fusibles, ventiladores, y vemos que en el diseño de nuestro equipo está contemplado que el cambio de estos elementos se realice en 5 minutos o menos, lo que se traduce que el tiempo de reparación, el MTTR de los equipos, sea muy bajo y podamos hacer una reparación en muy poco tiempo, reduciendo los tiempos también de parada y pudiendo entrar en operación de una forma mucho más rápida. Desde el punto de vista, digamos, de predicción en cuanto a las fallas y de analítica, también el equipo está en capacidad de brindarnos una información muy interesante para poder hacer una planificación del mantenimiento. Entonces, el variador de velocidad, gracias al control a la tecnología de control Total Force, está haciendo un monitoreo continuo de los diferentes elementos críticos en el variador de velocidad, como por ejemplo los ventiladores, las mismas entradas digitales, los relés de salida de control del variador de velocidad, los capacitores, los IGBTs, y básicamente ese monitoreo está relacionado con las mismas recomendaciones de mantenimiento que encontramos en los manuales. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es que el variador de velocidad está monitoreando los tiempos de operación, los valores de temperatura, y los está comparando respecto a lo que normalmente encontramos en los manuales en cuanto a vida útil de estos componentes, y a partir de allí me puede generar información o alarmas preventivas para poder hacer una prevención o una mejor anticipación a los posibles fallos que puedan tener esos elementos producto de la misma operación de los equipos. Para que nos hagamos una idea, este es un dato básicamente que de un estudio que sacó McKinsey, en el que básicamente nos dice que aproximadamente los costos de las paradas no programadas están alrededor de los 20 billones de dólares, de acuerdo a algunos muestreos que hicieron en algunos de los principales clientes industriales. Y digamos que de esos 20 millones, estos son como los porcentajes de tiempo que están afectando esos 20 millones. El 8% está traducido en, en entender cuál es o digamos, el 8% está relacionado con el fallo en sí, o sea, el tiempo que duró, digamos, generando el fallo así, la parada no programada. El 21% está relacionado con entender qué es lo que pudo haber ocurrido para ese fallo, y el 47% aproximadamente está relacionado con resolver el problema. Y finalmente el 76% de esos costos está relacionado con el tiempo de parada no programada. Entonces, digamos que estos números lo que nos dan a entender es la importancia que se tiene de poder evitar la parada no programada en principio y previamente podernos anticipar y entender qué pudo haber generado esa falla en algún momento determinado. Y para llegar a esa información es importante que el variador de velocidad esté en la capacidad de proporcionarnos esa información y de allí poder realizar esa analítica y poder tener los resultados que queremos en cuanto a reducción de paradas no programadas. Y eso lo tenemos precisamente con estas características de la tecnología Total Force. Este es un ejemplo, algunas imágenes de lo que, por ejemplo, en un frame 5 implica el retiro de los ventiladores. Básicamente lo que vemos allí o lo que nos muestra la imagen es que no necesitamos de ninguna herramienta especial para hacer este retiro. Básicamente son unos tornillitos que se pueden soltar fácilmente con la mano. La alimentación viene con este plug and play y ya puedo retirar los ventiladores en este caso, que se traduce en lo que yo les comentaba de un cambio o una limpieza rápidamente de filtros en menos de 5 minutos sin necesidad de, de recurrir a herramientas especiales y de tener un tiempo considerable en esta reparación del equipo.
Ya hablamos de la parte de analítica, de poder brindar información en el variador de velocidad para poder hacer diagnósticos del equipo, y lo otro que está relacionado con la facilidad en realizar el servicio, pues ya lo hemos hablado, está relacionado con un diseño modular, que lo habíamos hablado al principio. Tenemos módulos donde podemos identificar fácilmente cuál es el filtro LSL, cuál es el rectificador, el inversor o la unidad de control. No hay necesidad de realizar o no hay necesidad de quitar cables en la parte posterior de estos módulos. Son equipos completamente plug and play. Y un aspecto importante desde el punto de vista de repuestos y de reducir el inventario de repuestos está en la compatibilidad que tenemos, por ejemplo, las unidades inversoras y conversoras. No necesitas tener un inversor o un conversor de repuesto, sino que un solo elemento, un solo inversor te sirve para los dos tipos de equipos, o para los dos tipos de funciones, perdón. Y básicamente lo que hace el variador de velocidad es que en la posición donde se conecte el elemento, él detecta si es inversor o rectificador y descarga el firmware asociado. En otros fabricantes tengo la experiencia que necesita desde fábrica venir cargado ya el firmware, porque no te puede servir el rectificador para el inversor, por ejemplo. Acá el variador lo hace automáticamente y te olvidas de que si tenga el inversor cargado el firmware para rectificador, o si tiene el firmware cargado para inversor. Ya la carga del firmware correcto lo realiza automáticamente el variador de velocidad, que se traduce básicamente en facilidad para el mantenimiento y reducción en el inventario de repuestos que yo deba tener disponible. Desde el punto de vista de programación, ya para concluir acá unos últimos puntos, ya algo les había comentado. Digamos que al igual que la familia PowerFlex 750, también podemos hacer la programación del PowerFlex 755T desde el Connected Component Workbench, o si lo queremos también desde el mismo panel de visualización. Básicamente lo que va a cambiar es de pronto los parámetros. El número de parámetros pues no va a ser el mismo, pero la forma en que se accede a los parámetros es la misma con la que veníamos trabajando con la familia 750. Recordarles también que este Connected Component Workbench es gratuito. Las nuevas versiones que ya salió la semana pasada, también salió ya la versión 11 de este software, incorpora funciones como por ejemplo la posibilidad de graficar valores de corriente, graficar valores de tensión, que para labores de diagnóstico y de entender qué puede estar ocurriendo con el variador o con la aplicación misma, se traducen en una herramienta muy interesante y la tenemos gratuita, sencillamente descargándola desde la plataforma de Rockwell. Y finalmente, al igual que todos nuestros equipos de potencia, tenemos la posibilidad de integrar y de configurar desde este mismo software, que es el Studio 5000, que es la misma herramienta que utilizamos para nuestra plataforma Logix. Es compatible el Studio 5000 para la programación e integración de los PowerFlex 755T, y allí podemos acceder a otros beneficios relacionados con la integración de nuestra plataforma de potencia a nuestra plataforma de control, como por ejemplo el concepto de Premier Integration, que se traduce en la reducción de los tiempos de programación, de ingeniería y de puesta en marcha de los equipos. La función de Automatic Device Configuration, sobre todo para las personas de operación, se traduce en una herramienta muy valiosa, porque en caso de algún cambio de equipo, alguna desconfiguración que yo haya realizado en el equipo porque manipulé mal un parámetro, el variador automáticamente se configura debido a que la programación queda en el controlador, y sencillamente tengo que hacer una labor de desenergización y la programación se carga automáticamente en el variador de velocidad. Entonces, son funciones que tenemos disponibles cuando integramos nuestra plataforma de potencia, como el caso del PowerFlex 755T, con nuestra plataforma de control y el Studio 5000 diseñado inicialmente para la programación e integración de todos los elementos que conforman nuestros equipos de Rockwell. Finalmente, y para hacer un resumen, digamos, de por qué nuestros clientes utilizan o han venido utilizando estas familias PowerFlex 755T desde su lanzamiento, se traducen en estos tres principales puntos. Uno,
una resolución muy rápida de posibles problemas que pueda tener el variador de velocidad. Entonces, como lo vimos anteriormente, tiene unas funciones de diagnóstico, de analítica, que para las labores de mantenimiento y operación se traducen en una facilidad para poder mantener el equipo operativo, que es lo que necesitamos en nuestro día a día. Desde el punto de vista de comisionamiento, la facilidad para la puesta en marcha del equipo y la reducción de los tiempos de ingeniería y de programación que yo debo hacer en el variador de velocidad gracias a esta función de autotuning o load observer que veíamos anteriormente. Y finalmente la facilidad o la flexibilidad para las aplicaciones. Digamos que el control de motor total force, las mismas características del variador de velocidad nos permiten que un variador de velocidad lo podemos utilizar para diferentes aplicaciones con la seguridad de que los requerimientos de torque, de control de velocidad o de precisión de la velocidad se van a cumplir con este tipo de equipos, básicamente por la tecnología de control de motor que tenemos integrados en el variador PowerFlex 755T. En resumen, básicamente eso es lo que teníamos para hablarles el día de hoy rápidamente, Eduardo. Yo no sé si tenemos algunas preguntas adicionales. ¿Aló? Sí, Diego, lo único que usted no se está viendo nada con negro. Sí, ya era el último slide. Ok, ok. Ok, ok. Muchas gracias. Como lo mencionaba Eduardo, si tienen alguna inquietud, si tienen alguna duda, alguna necesidad, por favor, no duden en consultarnos. Tenemos a Eduardo de primera mano allá en Costa Rica. Yo estoy acá en Colombia, pero eventualmente estoy viajando también a Costa Rica y nos gustaría mucho poderos visitar si tengan algún requerimiento o alguna consulta de algunas aplicaciones que podemos contemplar con esta familia de equipos. Sí, no, al parecer no hay preguntas, digamos. Las- bueno, sí Ok, tengo. Eduardo. Hay una de, bueno, que si se puede utilizar 755TR en aplicaciones de centrífugas y grudas. Bueno, Sí, digamos que el 755TR está pensado principalmente para aplicaciones regenerativas. Entonces, cuando estás en el ciclo motor, te actúa como un equipo de bajo nivel de armónicos. Entonces, tienes bajo nivel de armónicos y tienes factor de potencia 1 en la red. Y cuando se genera valga la redundancia, se presenta la regeneración, el variador de velocidad permite devolver la energía a la red. Esa energía es una energía de una forma de onda casi senoidal y por eso podemos decir que puede ser utilizada por otras cargas que estén conectadas en el mismo punto de acople donde está el variador de velocidad. Entonces, sin duda, el 755TR, pensado específicamente para aplicaciones, por ejemplo, centrífugas, que tenemos allá en Centroamérica muchas aplicaciones, es el equipo pensado para ello. Y ahora con la nueva extensión de potencia, podemos manejar incluso centrífugas pequeñas, que era algo que no podíamos manejar anteriormente por la limitación en el rango de potencias que tenía. a ver. Si la primera no se puede hacer. Nota de crédito jamás. ¿Cuál es la distancia máxima? Están preguntando, Diego, en lo que es onda reflejada. Distancia, Sí. bueno, la distancia máxima de cableado es muy similar a la que teníamos con el 755. Básicamente, sin ningún elemento adicional, podemos manejar hasta 200 metros de cableado. También depende de la potencia. Si ustedes recuerdan, en el 750, dependiendo de la potencia, tendríamos ciertos rangos
de distancia que podíamos cumplir, pero en términos generales podríamos decir que hasta 200 metros de cableado sin ningún elemento, y a partir de allí ya tendríamos que verificar si necesitamos un filtro de BDT o un filtro senoidal dependiendo de la distancia de cableado que vayamos a tener. Sí, yo le envié a Jonathan, que fue el que realizó la pregunta, la publicación Drives In 001, que es la de pautas de cableado y aterrizamiento de variadores. Okay. Ya se agregaron las tablas de esta nueva familia, y sí, como usted lo indica, ¿verdad? Es lo mismo que los otros, ¿verdad? ¿Con cuál bueno, Oscar Gutiérrez nos pregunta que con cuál software se pueden realizar simulaciones de programación y ver el resultado virtual de control de motor? No, pero en el CSW. Sino, en sí, tal vez a futuro tengamos la herramienta aquella, ¿verdad? Que va a ser un simulador, pero... Sí, sí nos dijeron, porque como yo les comentaba, digamos que ahorita con el Release 11, lo que se adicionó fue el tema de monitoreo de las variables, la graficación de las variables. Pero sí nos comentaron, de hecho, que en lo que se estaba trabajando en las próximas versiones del CSW es poder hacer lo que el ingeniero nos comentaba, poder hacer una simulación a partir de eso y ver cómo sería el comportamiento a partir de las entradas digitales y demás variables, cómo se comportaría el equipo. Sí, por el momento no lo tenemos. Comercial, digamos, no es un simulador que está disponible en la página de Rockwell para que cualquier persona lo pueda utilizar, sino de parte nuestra como para ir a mostrarlo, ¿verdad? Tal vez aclarar eso, ¿verdad? Pero sí, digamos, con el Workbench 1 lo que puede hacer es una simulación de variados para línea, pero no puede simular un motor en el Workbench, ¿verdad? O sea, no, todavía no. Vamos a ver, okay. Antonio, ahí le tomé, vi lo que usted requiere, si me está solicitando algo de Flux, yo se los hago, lo direcciono con los compañeros en la parte de Flux, ¿verdad? Ok, Jonathan, para lo de la distancia, viendo el tema de la distancia, ahí vienen las tablas en la apéndice A, pues eso lo podemos ver con mayor detalle. Un detalle que afecta mucho en lo que es distancia es el tipo de motor, digamos, el nivel de aislamiento que soporta el motor. Entonces, sí es importante que averigüe el C y V del motor. Eso no viene en la placa del motor. Esa es la tensión pico máxima que soporta. En las tablas de los 755T va a ver que si soportan hasta 1600 volts, en algunos casos puede llegar hasta 300 metros. Pero si no, Jonathan, en el caso ahí lo conversamos y lo vemos con más detalle. Bueno, en lo que corresponde a la onda reflejada o a la longitud de cable entre el variador y motor. Cualquier otra consulta nos pueden escribir. Al final del webinar va a haber una encuesta. Les agradecemos que nos den retroalimentación de qué le pareció y bueno, agradecerle a Diego ahí por el espacio. No, a ustedes por el tiempo, y espero volver a tener la oportunidad de poderlos acompañar nuevamente en otro webinar que programa el patrón. Okay, muchas gracias. Buen día. Bueno. Salud.